Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejitas que nos hacen suspirar y a veces hasta dudar de la realidad. ¿Listos para un nuevo drama? Porque hoy tenemos uno que es un verdadero culebrón turco, pero en la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de dos estrellas que brillaron con luz propia en una de las series más exitosas de Turquía, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. ¿Quién no recuerda a Medcezir? Ay, esos momentos de Yaman y Mira nos robaron el aliento a todos. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Fue solo química en pantalla o hubo algo más? ¿Un romance secreto, un drama oculto, una verdad revelada? Agárrense que empezamos. Pero antes de empezar con todo el cotilleo, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Así no se pierden ni un solo chisme jugoso, ni una exclusiva que les dejará con la boca abierta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así siempre estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya protagonizaron Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense de OC. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto que traspasaba la pantalla. La gente no podía dejar de hablar de Yaman y Mira, de sus miradas, de sus besos, de su amor tormentoso. Y claro, con tanta pasión en la ficción, era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Los fans estaban convencidos de que entre Altay y Serenay había algo más que una simple amistad. Los veían juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, divirtiéndose. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar una imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Pero ellos, como buenas estrellas, siempre fueron muy discretos y cuidadosos. Nunca confirmaron ni negaron nada. Durante las grabaciones de Medcezir, ambos negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Serenay, en particular, siempre se mostró muy evasiva al respecto. Decía que estaba enfocada en su carrera y que no tenía tiempo para el amor. Altay, por su parte, solía bromear al respecto, diciendo que los fans eran muy imaginativos. Pero claro, la gente no se conformaba con esas respuestas. Las redes sociales se llenaban de comentarios y teorías. Algunos decían que sí estaban juntos, pero que preferían mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática. Otros aseguraban que era todo una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Y otros, más escépticos, simplemente creían que no había nada entre ellos. Lo cierto es que la relación entre Altay y Serenay siempre fue un misterio. Durante los 2 años que duró la serie, los rumores nunca cesaron. Incluso después de que Medcezir llegara a su fin, la gente seguía preguntándose qué había pasado realmente entre ellos. ¿Fueron solo amigos? ¿O hubo algo más que nunca supimos? Después de Medcezir, ambos actores continuaron sus carreras por separado. Serenay protagonizó otras series exitosas y se convirtió en un ícono de la moda. Altay, por su parte, dio el salto a Netflix con El Protector, consolidando su carrera a nivel internacional. Pero aunque sus caminos se separaron, la sombra de Medcezir siempre los persiguió. Con el tiempo ambos comenzaron a salir con otras personas. Serenay tuvo una relación larga y mediática con el actor Kerem Bürsin. Altay, por su parte, se casó con la también actriz Duygu Sarn. Pero incluso con sus nuevas parejas, la gente seguía recordándolos como Yaman y Mira, como esa pareja que nos hizo soñar con un amor imposible. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Años después del final de Medcezir, comenzaron a surgir nuevas informaciones sobre la relación entre Altay y Serenay. Algunas fuentes cercanas a la producción de la serie revelaron que en realidad sí había existido algo entre ellos. Un romance fugaz, intenso, pero que no pudo prosperar debido a la presión del trabajo y a las diferencias personales. Según estas fuentes, Altay y Serenay se sintieron atraídos el uno por el otro desde el primer momento. La química que veíamos en pantalla era real, y la pasión que transmitían era auténtica. Pero ambos eran muy jóvenes e inexpertos, y no sabían cómo manejar sus sentimientos. Además, la intensa carga de trabajo y la presión mediática hicieron que la relación fuera insostenible.
Al parecer, decidieron mantener su romance en secreto para evitar que afectara a la serie. No querían que los fans se enteraran de nada, ni que los medios de comunicación especularan sobre su vida privada. Preferían mantener una imagen profesional y enfocarse en su trabajo. Pero claro, mantener un secreto así es muy difícil, y al final la relación terminó por desvanecerse. Otra teoría que ha circulado es que la relación entre Atai y Serini fue un romance de verano, algo pasajero y sin compromisos. Ambos estaban solteros y disfrutaban de la compañía del otro, pero nunca llegaron a formalizar nada. Simplemente se dejaron llevar por el momento sin pensar en el futuro. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta sobre lo que pasó entre Atai y Serini. Ellos nunca lo confirmaron, y probablemente nunca lo hagan. Pero lo que sí sabemos es que su relación, sea la que sea, marcó un antes y un después en sus vidas. Medcezir los catapultó a la fama y los convirtió en dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Y aunque el tiempo haya pasado, la gente seguirá recordándolos como Yaman y Mira, como esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Y es que al final, ¿qué importa si hubo un romance secreto o no? Lo importante es que Atai y Serini lograron crear una magia única en la pantalla. Su química era innegable y su talento inmenso. Nos regalaron momentos inolvidables, y nos hicieron suspirar con cada uno de sus encuentros. Y eso, al final, es lo que importa. Así que, mis chismosos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles de esta historia. Como siempre, la verdad completa probablemente se quede entre ellos, pero es divertido especular y recordar esos momentos que nos hicieron vibrar. Para recapitular, hemos explorado la intensa química entre Atai Ulusoy y Serini y Sarkaya durante Medcezir, los persistentes rumores de un romance secreto, las negaciones oficiales, las teorías de los fans y las revelaciones de fuentes cercanas años después. Aunque la verdad definitiva permanece oculta, su impacto en la serie y en sus carreras es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gusta traerles estos chismecitos jugosos. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Atai y Serini? ¿Romance secreto, drama oculto o simplemente buena química en pantalla? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, agárrense porque vamos a profundizar aún más. Vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros de este culebrón turco, vamos a desenterrar esos detalles que estaban enterrados bajo capas y capas de negaciones y apariencias. Esto se va a poner bueno. Empecemos por el principio, por el casting de Medcezir. Imagínense la presión sobre los hombros de los productores. Tenían que encontrar a dos actores que no solo fueran talentosos, sino que también tuvieran esa chispa, esa química que haría que el público se enamorara de Yaman y Mira. Y vaya que acertaron. Se dice que la audición entre Atai y Serini fue explosiva. Desde el momento en que se vieron, sintieron una conexión. Los productores lo sabían, los directores lo sabían, hasta el apuntador lo sabía. Pero como suele suceder en estos casos, nadie se atrevió a decir nada. Pero, ¿cómo era el ambiente en el set? Imaginen un crisol de emociones, con dos jóvenes estrellas en ascenso, sintiendo una atracción innegable, pero obligados a mantener las apariencias. Los compañeros de reparto lo notaban todo. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los roces accidentales. Había un aura de tensión sexual en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo tardarían en confesar su amor. Y claro, no podemos olvidarnos de los besos. ¡Ay, los besos! Esos besos apasionados, llenos de deseo, que nos hacían suspirar y desear estar en el lugar de Mira. ¿Cómo podían besarse así y luego decir que no sentían nada? Imposible. Se rumora que algunos de esos besos se extendían más de lo debido, que los directores tenían que cortar la escena porque Atai y Serini se dejaban llevar por el momento. ¡Qué escándalo! Pero no todo era miel sobre hojuelas. También había momentos de tensión, de celos, de inseguridades.
Ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban lidiando con la fama repentina. Las agendas apretadas, las entrevistas constantes, la presión de los fans, todo eso pasaba factura. Se dice que hubo discusiones acaloradas entre ellos, que a veces se evitaban en el set. La presión era demasiado grande. Además, no olvidemos que Serena tenía una personalidad muy fuerte. Era una mujer independiente, segura de sí misma y no estaba dispuesta a dejarse llevar por las expectativas de los demás. Atai, por su parte, era más reservado, más tranquilo. Chocaban en algunas cosas, pero al mismo tiempo se complementaban. Era una relación compleja, llena de altibajos. Y luego está el tema de Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! El galán turco que conquistó el corazón de Serena después de Medcezir. Su relación fue muy pública, llena de fotos en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor. Pero, ¿realmente Serena había olvidado a Atai? ¿O Kerem era solo un intento de tapar lo que realmente sentía? Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que Serena y Kerem discutían constantemente sobre Atai, que Serena no podía dejar de hablar de él. Otros aseguraban que Kerem estaba celoso de la química entre Serena y Atai, que se sentía amenazado por su presencia. Drama, drama y más drama. ¿Y Atai, mientras tanto, qué hacía? Él también siguió adelante con su vida. Se casó con Duygu Sarn, una actriz con la que había trabajado en el pasado. Su relación parecía estable, tranquila, sin grandes escándalos. Pero, ¿era realmente feliz? ¿O seguía pensando en Serena? Algunos dicen que Atai nunca superó su relación con Serena, que ella siempre sería la mujer de su vida. Otros aseguran que su matrimonio con Duygu es una fachada, que en realidad no la ama. El misterio continúa. Pero volvamos a las fuentes cercanas a la producción de Medcezir. Se dice que después de que la serie terminara, Atai y Serena intentaron retomar su relación. Se reunieron en secreto, hablaron de sus sentimientos, intentaron darle una segunda oportunidad a su amor. Pero las cosas no funcionaron. Había demasiada historia, demasiadas heridas, demasiados obstáculos. Decidieron seguir caminos separados, pero siempre quedarían unidos por ese vínculo especial que habían compartido. Y ahora, años después, con ambos actores casados y con carreras exitosas, la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasó realmente entre Atai y Serena? La verdad, como siempre, es subjetiva. Cada uno tendrá su propia versión de la historia. Lo que sí es innegable es que Medcezir marcó un antes y un después en sus vidas. Les dio fama, reconocimiento y quizás el amor. Un amor que, por las razones que sean, no pudo ser. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Que la fama puede ser un arma de doble filo. Que el amor en Hollywood es complicado. Que a veces las cosas no son lo que parecen. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir adelante aunque el corazón esté roto. Así que, mis chismosos, espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Medcezir. Recuerden que esto es solo una historia, una especulación, un rumor. La verdad completa solo la conocen Atai y Serena. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con Yaman y Mira, con ese amor apasionado que nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas. Para recapitular aún más, hemos profundizado en los detalles del casting, el ambiente en el set, la intensidad de los besos, los celos y las tensiones, las relaciones posteriores de Serena con Kerem Bürsin y de Atai con Duygu Sarn, los intentos de retomar la relación después de la serie y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Muchísimas gracias por seguir conmigo en este vídeo extendido. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus teorías y suscribirse al canal para más chismes jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Ciao, ciao.